Biblia fue inspiración de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra divino, estamos refiriéndonos a Dios como tal. Y eso significa que nosotros debemos de estar seguros, como hijos de Dios, que la Biblia es inspiración de Dios. Para esto vamos a definir 3 términos. El primero de ellos es, ¿qué es inspiración divina? La inspiración divina significa que Dios inspiró a los hombres para escribir la palabra. Amén. Dios inspiró a los profetas, a los apóstoles, a cada uno de los siervos para que pudieran saber qué era lo que iba a anotar, qué era lo que iba a registrar. Así como lo ven en la lámina, la inspiración divina es la que nos da la garantía de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de inspiración, hablamos de que Dios inspiró a ciertas personas, a ciertos hombres, con un llamado específico para registrar la palabra, para escribirla. Y para que hoy usted, después de tantos años, usted pueda tener esa palabra en las manos. Por eso es que la Biblia es tan valiosa. Por eso es que usted, lo que más tiene que a usted llenarlo es cargar una Biblia en la mano. Amén. Porque la Biblia que usted y yo hoy palpamos, al finalizar esta clase usted va a comprender que para que usted la tuviera en su mano, valió mucho. Mucha sangre fue derramada. Muchas personas dieron su vida por la Biblia. Y a veces nosotros no la valoramos. Amén. El segundo término que vamos a encontrar es la revelación divina. La revelación es el acto por medio del cual Dios proporciona al hombre verdades que por sí mismo no puede conseguir. Cuando hablamos de revelación nos referimos a que Dios le reveló la palabra a ciertas personas. Es importante esta palabra porque hoy en día a veces escuchamos el gran error de que algunas personas dicen, tengo una revelación nueva. Y eso es un gran error. La revelación divina ya terminó. Está toda en la palabra de Dios y ya nada más es revelado. Amén. Yo quiero que usted aprenda eso hoy, porque cuando usted esté en un lugar y alguien vaya a decir, voy a hablar algo que Dios me reveló, usted tiene que pelar los ojos. Usted tiene que escuchar muy bien y apretar esos oídos, porque hay algo que usted puede ir a escuchar allí que no es de Dios, ya que la revelación finalizó. Por revelación los profetas, los apóstoles y otros siervos de Dios recibieron muchas verdades de parte de Dios, pero por inspiración estas verdades fueron registradas. La revelación es que Dios le mostró a los apóstoles, a los profetas, a los distintos escritores lo que Él quería revelarles, pero por inspiración divina ellos la escribieron. ¿Sí me estoy explicando, mis amados? Gloria a Dios. Tercer término, la iluminación. Me encanta este término. La iluminación es la influencia del Espíritu Santo para que usted y yo podamos comprender la palabra. Es la iluminación lo que usted y yo hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga vamos a poder seguir recibiendo de parte del Espíritu Santo para comprender lo que dice la Escritura. Resulta que yo siempre leo Mateo capítulo 8 y nunca yo había entendido allí la palabra, pero un día leí y estaba orándole al Señor y usted fue iluminado. Y ahí es donde viene el error. Usted dice, y se me reveló la palabra. No, la palabra ya estaba revelada. Se iluminó a través del Espíritu Santo su mente para comprender la verdad bíblica. Amén. La iluminación admite grados, mientras que la inspiración es completa. Generalmente los que recibían la palabra de Dios, primero Dios les revelaba, Dios después les inspiraba a escribir y generalmente ellos entendían, es decir, eran iluminados también por el Espíritu Santo y podían comprender aquello que estaban escribiendo. Aunque podemos encontrar también en las Escrituras partes donde ciertos profetas, como le pasó a Daniel, escribió algo y luego dijo, pero yo no entendía lo que Dios me enseñaba. Estamos viendo allí que hubo una revelación de
paralizó. Amén. Quiero que leamos Apocalipsis 22:18. Si alguno de los que está por allí con su Biblia puede leerlo con voz de trompeta, de arcángel. Ya está allí. Dice, ¿alguien quiere leer? Para yo seguirlos mirando. A ver, Argel, lea eso. ¿Cómo dice? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Qué importante es que nosotros tengamos esto claro, hermano. Y ahí es cuando quiero tocar un punto importante para cada uno de nosotros. Ya la revelación de Dios está dada. Yo no le puedo añadir a ella ni quitar tampoco. Entonces, ¿qué peso tan importante es que cuando yo vaya a predicar, yo diga hasta donde dice la palabra? Y no me salte la talanquera y diga más allá, porque yo soy Madeleine. No. Usted tiene que tener claro que donde ya la Biblia cerró, donde ya no hay más nada, yo no le puedo agregar aquello otras cosas. Porque nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Es importante saber cuál es la revelación de Dios, dónde fue la inspiración de Dios y hasta dónde llega la iluminación de Dios para la Escritura. A ver, yo quiero que alguno de los que está aquí me pueda decir, la iluminación es esto. Si alguno aquí ha comprendido, yo le pido en el nombre de Jesús que me responda. ¿Qué es la iluminación? Dana, ¿qué es la iluminación? La iluminación es cuando, de algún modo, yo leo un versículo de la Biblia y al principio no lo entiendo. Pero posterior a eso lo vuelvo a leer y el Espíritu Santo me ilumina, valga la redundancia, lo que quiere decir ese versículo y ahí es donde lo puedo entender. Amén. Eso es iluminación. La revelación sigue, Argel, sigue la revelación divina de Dios. Continúa hasta hoy. Por eso es que hay corrientes que dicen que todavía hay palabras reveladas. ¿Es eso verdad? No. ¿Se acabó cuándo? En Apocalipsis, ¿verdad? Allí cerró toda la revelación divina. Amén. Entonces, conociendo estos tres términos, nos podemos ir a las características que nos definen o las características que tiene la palabra de Dios para nosotros estar seguros que es inspiración de Dios. Amén. La primera característica que vemos allí es que la palabra es inspiración divina y no humana. Ahí hay dos versículos bíblicos que vamos a leer. Amén. Quizás por allí algunos se lo saben de memoria, pero vamos a ver qué dice 2 de Pedro 1:21. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Quiero que todos leamos. Porque nunca la profecía fue traída por, sino fueron. Muy bien. Eso nos está diciendo y confirmando que nunca la palabra de Dios fue un antojo de alguno de los profetas. La palabra que usted tiene en la mano fue inspiración de Dios. Dios inspiró a los profetas, Dios inspiró a los escribas, Dios inspiró a cada uno de los que tuvieron parte en esto. Y me llama la atención algo que luego vamos a tocar, y es que ninguno de los escritos, ninguno de los autores se conoció. Todos estuvieron en épocas diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Segunda de Timoteo 3:15 y 16 dice, segunda de Timoteo, y que desde la niñez has sabido La Sagrada Escritura. bien fuerte, léanlo en voz alta. ¿Has sabido de la Sagrada Escritura? Es 3:16. Es 3:16. Gloria a Dios. Porque toda la escritura es. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Es importante que este versículo nos dice, desde el anterior viene hablando porque es el contexto, para darnos a entender a nosotros de que la palabra toda es inspiración de Dios. Y nosotros debemos de estar seguros. Cuando alguien nos encuentra a nosotros en la calle y nos dice, esa
esa Biblia tuya la escribieron los hombres, sí la escribieron los hombres, pero por inspiración divina. Amén. Pero en cambio, algunos muñequitos por ahí lo hicieron los hombres también, pero por inspiración de ellos mismos. Amén. Sí me estoy explicando. Segunda característica. La Biblia es viva y no mecánica. Aunque la palabra de Dios fue escrita por varios escritores, la Biblia nos muestra una interacción, una conexión entre el Espíritu Santo y el escritor. Hermano, es imposible que nosotros leamos, y por eso me voy a ir al libro de Hebreos. Cuando usted lee el libro de Hebreos y usted está leyendo ese escrito allí, usted es inevitable que se le vaya a la mente y diga, esto parecen palabras de Pablo. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Aunque allí no dice ni especifica que es así, nosotros podemos leer algún escrito de alguno de los profetas, de alguno de los personajes bíblicos, y uno dice, este Pablo era tremendo, que la mujer se salvará pariendo. Hermano, nada más alguien así como él era capaz de confrontar, de decir las cosas, de poder alargar y también decir, ustedes imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Cualquiera no se para y dice eso. Pero aquel escrito es algo que usted puede definirlo. Esto lo escribió Argenis, o esto lo escribió fulano, o esto lo escribió aquel. Pero ¿saben por qué? Porque había una interacción, una conexión. Un Señor, yo recibo de ti, yo creo esto, aquello, lo otro. Cuando leemos en el libro de los Salmos, hay 73 salmos escritos por David. Y esos 73 salmos escritos por David nos demuestran un David como un David apasionado, un David que le ardía el corazón por adorar a Dios, un David que estaba dispuesto en todo tiempo a no me importa el tiempo, que se esperen los problemas, que se espera aquello porque yo estoy conectado ahorita con Dios. Y cada uno de los escritos, usted va a ver allí la interacción, la comunicación que había del Espíritu Santo de Dios con el autor de ese libro. Amén. Allí en Hebreos 4:12, ¿qué nos dice Hebreos 4:12? Si está por allí por la pantalla y alguien que me lo lean con voz de trompeta. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. De doble filo. Me gusta este versículo porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estoy segura que todos aquí la leen todos los días. Aleluya. Cuando leemos la palabra de Dios, la palabra nos desnuda por completo. Miren, yo les voy a contar mi experiencia. Cuando yo acepto a Cristo o me reconcilio con el Señor, yo tenía 16 años, la edad que muchos aquí tienen. Todavía estoy cerquita de los 16. Pero resulta que cuando yo quería leer la Biblia, yo abría la Biblia y decía, Señor, tú me vas a hablar. Y yo abría la Biblia y el Señor me tiraba un bombazo. Tienes que perdonar, porque si no, yo no te perdono. Y yo, ay Dios mío, qué mal hice. Y volví a cerrar. Y volví a salirme. Porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofendas, tu Padre que está en los cielos no te va a perdonar. Y yo, Señor, ¿sabes por qué? Porque la Biblia es viva y es más cortante que toda espada de doble filo. Por eso para yo predicar una palabra desde aquí, Dios primero me cortó a mí. Cuando nosotros decimos, ¿por qué eres un frío? ¿Por qué eres esto? O estamos predicando y se nos sale, ya eso nos lo ha dicho Dios a nosotros. Y si no se lo ha dicho, entonces somos hipócritas. Pero la palabra que nosotros predicamos aquí, ya Dios ha tratado con cada uno de los predicadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es viva, no es mecánica, no es algo que usted va a decir, bueno, usted se lee 8 Ave María, 20 y ya se acabó, y ya usted se le quitó el rencor. No, eso no es mecánico. Eso no es recitándolo 20, 30 veces, eso no es pagando penitencia, eso no es prendiendo una velita. Mire, la palabra de Dios desnuda nuestra vida y nos hace cambiar. ¡Cambiamos! Después me casé, entonces después cuando me casé, yo decía, Señor, esto, aquello, y yo buscaba la palabra y decía,
decía, las casadas estén sujetas a sus esposos. Y yo, wow, pero que el Señor no me pega. Entonces, por todas partes, la palabra es viva y nos desnuda. Amén. Tercera característica, la palabra de Dios es real y no es ficticia. Hay muchos escritos en distintas creencias mitológicas, griegas, de distintas, romanas, donde se hablan de dioses y se hacen novelas y series y películas. Pero ¿sabes algo? Todo lo que está escrito en la palabra no son ni fábulas, ni mitos, ni leyendas. Todo lo que está allí ocurrió. Todo lo que pasó allí, cuando el mar se abrió, cuando el Señor Josué oró, el sol se detuvo. Algunos dicen, no se detuvo el sol, se detuvo los movimientos de la tierra, como sea se detuvo el sol. Amén. Y ¿saben una cosa? No son cuentos de camelo, es algo que pasó, es algo que dice la palabra y que nosotros debemos de creer. Quiero contar como testimonio que en una oportunidad, yo tengo 3 hijos, 3 bellos hijos, ustedes lo conocen. La mudita que está allá sentada, ella le dicen así porque no habla mucho. Y dos más que tengo allá, miren cómo me miran. Pero ¿saben una cosa? Uno de esos 2 hijos, los mayores, un día me dijo a mí, cuando tenía 5 años, que Dios no existe. Me dijo, mami, yo creo que Dios no existe. Yo creo que eso que vos me contáis, yo no creo en eso. Yo desde que estaban pequeños les contaba todas las noches a Adán y Eva, Daniel en el foso de los leones. Por eso ellos conocen de la palabra. Por eso que cuando yo llegue a la casa me voy a arreglar con Eliel. Amén. Entonces, cuando estamos en eso, yo les contaba mucho la palabra. Un día me dice, yo no creo esas historias que vos me contás. Y fuerte, cuando un niño te confronta así, con aquella seguridad, yo creo que Dios no existe. Yo le dije, pero Dios sí existe. Y si vos le hablas, Él se va a mostrar. Orábamos todas las noches y cuando terminaba de contarle la historia bíblica, Él me decía, otro cuento más, Dios no existe. Yo decía, Dios mío, esto ya me está asustando, voy a orar por Él porque algo está pasando aquí. Pero un día, yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo puedo guiar a mis hijos, pero ellos te tienen que conocer. Yo les puedo enseñar el camino, pero tú vas a hacer algo. Y orando al Señor, una noche, eran como las 3 de la mañana, Él se levanta corriendo y me despierta y me dice, mami, Dios sí existe. Y yo le decía, ¿qué pasó? Mi hijo estaba soñando, ¿qué tenés? Dios existe. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me despierto y me dice, yo soñé que estaba en una montaña y yo la subía. Dios mío, nuestro Dios es tan creativo, hermano. Él se muestra. Y cuando Él iba subiendo la montaña, Él estaba como jugando pelota, quería agarrar la pelota y subía a la montaña y se cansaba. Cuando esa pelota desapareció, Él estaba tratando de subir aquella colina y se apareció una luz de resplandeciente encima de esa montaña. Y le dijo, corre que sí vas a poder. Y Él le dijo, no puedo. Sí puede, yo soy Dios, yo te ayudo. Y le apretó la mano así, su mano, y le decía, dale. Y Él le dijo, ¿y tú quién eres? Yo soy Dios. Y yo sí existo. Hermano, y cuando Él me cuenta eso, yo empecé a llorar. Y desde ese día, esa personita entendió que Dios existe. Amén. Que es real y que no es ficticio. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Por esa realidad, por esa realeza, porque Él está vivo, hermano. Y si usted dice un día, yo no te siento, Él te va a hacer sentir. Él se va a hacer sentir. Si usted le dice, yo no te escucho, Él te va a hablar. Si usted le dice, no te veo, Él se va a mostrar. Y usted le puede preguntar a Él, ¿cuándo ustedes lo fueron? Él les va a decir quién es. Amén. Vamos a ver, ya hablamos de las características de la palabra de Dios. Ahora yo quiero hablar de las pruebas que nos demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Hay pruebas que son internas y otras pruebas que son
fuera. Y explico este término porque quizás aquí alguno diga, ¿qué es eso interno, externo? Bueno, hermano, si usted me va a hacer un estudio, si me va a hacer un estudio, por dentro soy de una manera y por fuera tengo otra. Es algo parecido, amén. Entonces, la primera de ellas, la prueba interna de la palabra de Dios que está dentro de ella misma, es que ellas mismas afirman que son inspiradas por Dios. Y la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento nada más, se dice, Dios dijo más de 2000 veces. Si no fuera así, ¿usted cree que Dios se iba a empeñar en que saliera ahí en la palabra? Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo a Moisés, y Dios dijo a Josué, y Dios dijo a Daniel, y Dios le dijo a Samuel, y Dios le dijo, y Dios le dijo, porque cuando Dios quiere recalcar algo, Él lo repite muchas veces. Por eso es que Dios, cuando te quiere recalcar que te ama, te dice, yo te amo. Yo te amo. Se para de la alabanza, yo te amo, porque Dios cuando quiere mostrar algo lo repite. Y dice la palabra que más de 2000 veces en el Antiguo Testamento se dice que Dios dijo, para que nosotros no tuviéramos duda. Amén. Segunda prueba interna, la unidad de pensamiento. En la unidad de pensamiento tenemos que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. 1600 años. La Biblia no es un libro que usted fue hoy, lo mandó a escribir y el siguiente mes fue y retiró ya la Biblia. No. La Biblia es una colección de libros. Por eso es que se llama Biblia, que viene de la palabra biblioteca, ¿verdad que sí? Entonces, la Biblia es una colección de libros que fueron detallados uno tras otro. Y en esa colección nosotros hoy tenemos en la mano. Pero ¿saben una cosa? Para escribir cada libro de eso, pasaron 1600 años. Y nos hablamos de que fueron escritores de más o menos 40 hombres, distintas profesiones. Ahí encontramos médicos, ahí encontramos reyes, ahí encontramos profetas, ahí encontramos cantores, ahí encontramos sacerdotes, hermanos, distintas profesiones, pescadores. Pero ¿sabes algo? Entre todos ellos que no se conocieron, porque Moisés no conoció a Daniel, porque Josué no conoció a Pablo, porque Samuel no conoció a ninguno de los del Nuevo Testamento. Todos los libros coinciden en una cosa. ¿Saben en cuál? La salvación del hombre por medio del Señor Jesucristo. Desde Génesis, desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor de una vez le dio una promesa a la humanidad. La salvación por medio de ¿quién? De Jesús. Y cuando termina Apocalipsis, todavía estamos hablando de la misma salvación que sigue aún vigente. ¿Sabes por qué? Porque Dios detalló durante 1600 años una misma unidad de pensamiento. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Hermanos, no nos vamos muy lejos. En nuestro país se está pasando ahorita un proceso ideológico. Solamente voy a usar esa palabra, ideológico. Y ese proceso ideológico hace 20 años era uno, pero ya hoy no es el mismo. O sí se están dando cuenta ustedes como jóvenes de eso. Pero ¿saben por qué? Porque no es inspiración de Dios. Cuando hay algo, y sobre todo, cuando hay una unidad de pensamiento, como la que está en la palabra que usted y yo tenemos, nosotros podemos asegurar, solamente Dios pudo mantener un mismo pensamiento. Solamente el Señor. Solamente el Dios vivo pudo mantener durante 1600 años el mismo mensaje, para que usted y yo lo tengamos hoy en las manos. Amén. Tercera prueba interna. Gloria a Dios. Su inigualable frescura. La Biblia es un manantial de agua fresca y siempre viva. La palabra de Dios, usted la puede leer una y otra vez. Y se va a la palabra y siempre va a encontrar un mensaje nuevo. Y usted va a la Biblia y dice, cónchale, en el año 2006 yo leí esto, pero ahora que lo leo, Padre, se me estremece todo en mi espíritu. ¿Sabe por qué?
porque la Biblia es un manantial de agua fresca y saludable. La Biblia ha sido leída por millones de personas y siempre se ha encontrado fresca, nueva y actual. Usted puede leer cualquier libro de psicología, usted puede leer cualquier libro de consejería, usted puede leer la biografía de Madeleine si usted quiere, y eso lo va a leer una vez y usted se va a enterar de todas mis cosas, y yo creo que lo estaré profetizando. ¿Ven? Pero, ¿saben una cosa? Después que lean, al final dicen, ay, ya yo lo leí. ¿Verdad que sí? Yo tengo libros buenos que me han regalado, que tengo, que hemos adquirido, y yo los leo y son excelentes. Pero la palabra de Dios es el único libro que puedo leer y leer y leer otra vez, y Dios siempre me va a hablar. Amén. Entonces, por su inigualable frescura nos demuestra que es la palabra de Dios. A la Biblia se le conoce mundialmente como el libro siempre nuevo. Siempre nuevo porque siempre hay algo nuevo que usted va a encontrar allí. Y actual, porque usted podrá decir lo que sea, hermano. Pero hoy en día y en este tiempo, Dios nos está hablando aún más a través de la palabra. Y usted dice, no, ya ahí no dice nada. Ahora todo lo dicen en TikTok, Instagram, las redes sociales. No, mi hermano, aquí es donde está la vida. Y aquí es donde está lo actual. Y ahí es donde usted le dice la palabra, que en los postreros días se levantarán hombres rapaces, amadores de sí mismos, de toda clase de cosas. Y ese es el hombre que usted está viendo hoy en día. Entonces, ¿está actual o no está actual? Gloria a Dios. Otra característica, sus profecías cumplidas. Las profecías en la palabra de Dios se han cumplido en su mayoría. Y las que no, están por cumplirse. Pero no solamente han sido profecías. En la Biblia encontramos personas que se han profetizado sobre ellos y a través del tiempo esas personas han estado en la historia de la humanidad. En el libro de Isaías, 500 años, 450 años antes de Cristo, se habló del Mesías. Y luego en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa profecía. Lo más tremendo es que dice, he aquí la Virgen concebirá, y su nombre, el que tiene en el vientre, se llamará Emmanuel. Amén. ¿Y saben por qué? Porque Él salvará al mundo. Entonces, esa profecía que luego se ve cumplida en María, eso tuvieron que pasar 500 años después. Pero no solamente eso, también se habló del anticristo en el libro de Daniel. Se habló del hombre inicuo en el libro de las cartas paulinas. Pero ¿saben por qué? Porque ese hombre inicuo, anticristo, algunos creemos que ya está en medio nuestro. Amén. Que ya Cristo está por llegar y buscar a su iglesia. Y no por llegar, por esperarnos en las nubes. Porque nosotros somos los que partiremos de esta tierra y nos encontraremos con Él en las nubes para luego irnos con Él para siempre. Amén. Y eso también lo vamos a estudiar aquí en las doctrinas. Amén. Para que usted esté más claro de lo que está por venir. Amén. Otra parte que podemos estudiar para estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios son las pruebas externas, las que están fuera de ella. La primera de ellas es su extraordinaria circulación. La palabra de Dios ha sido el libro más vendido y traducido mundialmente a distintos idiomas. Usted puede anotarlo ahí en su cuaderno de anotaciones para que usted investigue a cuántos idiomas se ha traducido la Biblia. Yo quiero que usted lo investigue y para la próxima clase usted lo traiga. Porque ¿sabes algo? Es el libro más vendido y traducido mundialmente y más leído por toda la raza humana. Número 2, su milagrosa preservación. Ay, hermano, usted no sabe cuánto costó que usted tuviera una Biblia en las manos. Pueblos quemados, cristianos muertos, cristianos ahogados, cristianos en la hoguera, personas mutiladas, persecución en la iglesia. Y eso es otra tarea que ahora se las voy a dejar por allí en pantalla, porque usted vino a aprender. ¿Cuántos vinieron a aprender? Y ¿saben una cosa? El libro que más
estas diapositivas las preparamos hace ya cierto tiempo. Y cuando yo veía y preparábamos este material, lloraba, porque yo me fui, investigué y me puse a ver todas las persecuciones de la palabra de Dios. Y luego me fui a algo que estaba en la actualidad y en uno de los países asiáticos. Había un grupo de personas que le llegó la Biblia por primera vez, apenas en el año 2014, traducido en su idioma, en el idioma que ellos hablaban. Y cuando ese pueblo en Asia recibía la palabra, lloraban, se derramaban en el suelo llorando y de emoción, porque ellos no podían creer que tenían la Biblia en las manos y que estaba en su idioma, que la podían entender. Y nosotros que la tenemos, hermanos, y muchas veces no la valoramos. Muchas veces nos da pena andar con una Biblia. Andamos como el cristiano a la secreta, con la Biblia escondida. No tengo nada en contra de los que tienen la Biblia en los teléfonos, eso es bueno. Pero qué bueno es cargar la Biblia en su mano. Que cuando digan un versículo, aquí está la Biblia. Yo le comentaba, porque a veces damos distintas clases en la iglesia de 40. Yo le comentaba a los muchachos que nosotros en las clases nos gustaba competir quién encontraba la cita más rápido. Y así aprendíamos de la Biblia, porque nosotros decimos, bueno, busquen en Josué, y algunos se iban al Nuevo Testamento a buscar Josué. ¿Y por qué pasa eso? Porque no usamos la Biblia. Pero si usted le dice, busquen Nehemías corriendo para el Antiguo Testamento. Y les voy a contar algo. Hicimos una competencia, aquí se ríen los que están por ahí, están riéndose. Y les voy a decir algo. Ellos con el teléfono y nosotros con la Biblia y encontramos el libro más rápido. En serio, ¿saben por qué? Porque es importante aprender. Ahí está mi testigo, miren, Andrés. Entonces, cargue su Biblia. Dígale que está a su lado, busca la Biblia y la vas a traer para la próxima clase. Tercera característica, tercera prueba externa. La influencia benefactora sobre los seres humanos. La Biblia realza el valor de la vida humana. Ay, hermano, ¿cuántos nosotros nos vemos en la familia? Eso no sirve ya. Imagínate que esa es la más prostituta del barrio. Ese es el más borracho. Ese es el más no sé qué. Pero cuando viene la palabra de Dios le dice, porque a mis ojos eres de gran estima, por eso di naciones por ti. Yo lo digo con base, hermano. Cuando yo estaba en los tiempos que quería buscar de Dios y quería venir a la iglesia, yo estaba apartada, tenía 15 años, 16. Me enviaban a buscar los de grupos de jóvenes que estaban en ese tiempo. No me pregunten quiénes, porque usted va a decir, ¿esos eran los jóvenes? Sí, esos eran los jóvenes, pero no les voy a contar. Y cuando llegaba a mi casa a buscarme y yo venía, yo decía, bueno, cuando llegue allá seguro que la palabra va a decir, te vas al infierno, hijo del diablo, pecador, inicuo. Pensaba yo, pues. Y cuando llegaba aquí, el predicador iba a dar la palabra y decía, hay alguien aquí que Dios trajo. Dios te dice que te ama. Dios te dice que eres su hijo, su hija. Y eso me conmovía. Pero había remordimiento, más no arrepentimiento. Me remordía lo malo que hacía, pero no me arrepentía verdaderamente. Hasta que Dios de verdad me rompió diciéndome que me amaba, que me había escogido, que yo era de Él. Y por eso hoy estoy delante de ustedes. Amén. Porque la Biblia realza el valor de la vida humana. Ha transformado a millones de personas. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Por eso usted puede ver a una persona aquí predicando y usted dice, wow, hermano, a mí me pasó no hace mucho. Y no voy a decir el nombre porque quizás usted va a decir, ¿verdad? No, había una persona que estábamos aquí en una actividad X. Y cuando yo vi a la persona que le dijeron, no, usted va a orar, y oró, yo me iba a desmayar ahí. Porque esa persona yo la conocí como era. Que por la boquita, como decía, cuando había su boquita. ¡Ay, Señor! Pero ver esa mujer transformada por Dios y que en su palabra, yo decía, esta mujer es una evangelista. Eso lo hace Dios y la palabra de Dios. Amén. Ha transformado
transformado muchas naciones, las ha preservado del mal. Tenemos el ejemplo de Nínive, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Dice la palabra que la influencia que hizo Jonás a través de esa palabra en el pueblo de Nínive, que todos se convirtieron a Dios. Que más adelante vino el juicio, pero en ese momento la gente escuchó la palabra y cambió su manera de proceder. Amén. Liberta a los cautivos. La palabra de Dios dice que cuando conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Hermano, no crea esa mentira que dicen por ahí. El que es homosexual va a ser homosexual siempre. No, la palabra lo hace libre. El que es ladrón, oye, ese no cambia. Imagínate que ese es un depravado, está pero intoxicado con la pornografía, está intoxicado con qué sé yo. Dios te hace libre. La palabra de Dios te hace libre. Hermano, no hay otra cosa, es el Señor, es la palabra. Amén. Fomenta el amor y la igualdad entre los hombres. Quiero dar un testimonio aquí. Nosotros, usted ha escuchado que mi esposo ha hablado de un árabe que conocía. Dios bendiga a ese árabe. Y ese señor musulmán y nosotros cristianos, y un día llegamos a su negocio y nos dice: pasen y háblenme de Cristo, que yo los quiero escuchar. Pero mientras él nos escuchaba, él hablaba de lo que él creía. Y nosotros hablando con él, y se nos hicieron como a las 7 de la noche, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, y hablando con él, y no se convirtió. Y nosotros vamos a orar por ese árabe. Vamos a orar por ese árabe. Cuando nosotros empezamos a orar por él, pasó algo. ¿Sabe qué pasó? En el local donde él estaba, empezaron a salir demonios. Y él le preguntó a los trabajadores: ¿cómo hacemos? Sale un espíritu y tumba las ollas. Y ellos le dijeron: mira, te vamos a decir la verdad. Lo único que te puede salvar aquí en local es que traigan los evangélicos esos que te vienen y te predican. Porque cuando ellos oran, los demonios se van. Dios, como hasta el diablo lo utiliza. Nosotros fuimos a orar, él nos dice, y yo le dije: esta es la oportunidad. El árabe tenía amuletos, tenía de todo. Y total que él escuchó la oración, le predicamos, le regalamos Nuevo Testamento, empezamos hablando de Abraham, de tal, porque ellos aceptan a Abraham, y nosotros nos fuimos por ahí. Qué bueno es conocer la doctrina, y qué bueno es saber hacia qué nos vamos a enfrentar. Porque sabes una cosa, si nosotros no sabemos nada y le hablamos de Jesucristo desde el principio, no nos escucha. Pero ¿saben qué? Le empezamos a hablar del Antiguo Testamento, de Abraham, de Ismael, y él se sentó como en el cielo. Y ahí lo agarramos, hermano. A la siguiente vez, cuando llegamos, dijo: mira, quité todos los amuletos, quitó todo, colocó un televisor como de 50 pulgadas, y en ese televisor colocó canciones cristianas. Todo el que llega al negocio escucha canciones cristianas. Y cada vez que nosotros le decimos: Dios te bendiga, él dice: amén. Pero ¿qué le quiero decir? ¿Cómo trata Dios con las personas? Le regalamos el Nuevo Testamento, le enviamos videos, le enviamos versículos bíblicos. Un día se prendió la guerra en Siria y los árabes empezaron a matarse entre ellos. Y llegamos allá y él andaba vuelto loco y le dijo a la gente: quiero hablar con los pastores, más nadie. Y nosotros llegamos y dije: este es de nosotros, vamos a orar por él. Cuando nos pusimos a hablar, él nos dice: no sé en qué he creído. Toda la vida nos dicen que Alá es Dios, pero yo no creo en un Dios que nos manda a matar entre nosotros. Y cuando dijo esa palabra, nosotros dijimos: ¿a quién? Le dijimos: esa es la diferencia. Cristo murió por todos nosotros y ahora todos somos hermanos. Y cuando le empezamos a hablar, él dijo: ya no creo más en los musulmanes, ya no creo más en Alá, ahora yo creo en Dios. ¿Y quién hace eso? La palabra del Señor, amén, que realza el amor hacia el prójimo, realza el amor entre los hombres. El Señor es el que hace eso a través de la palabra. Hermano, no puede ser a través de otro. ¿Usted cree que otro libro podrá hacer esto? Nunca. Ni el Corán, ni nada de lo que exista puede cambiar y hacer lo que la palabra de Dios, siendo inspiración de Dios y verdadera, puede hacer. Es Dios mismo.
Es Dios el que realza el valor del hombre. Es Dios el que preservó la palabra. Dios mismo, hermano. Nosotros no podemos tener duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí en la lámina, en la última lámina, tengo una tarea para cada uno de ustedes. Amén. Yo quiero que usted la anote, le saque foto, haga como usted quiera. Pero la próxima clase, que esperamos que sea el siguiente mes, la hermana Gaby va a estar pasando la imagen de promoción. Vamos a ver y si alguno de ustedes investigó y qué aprendió. Porque eso es lo que queremos, que todos podamos aprender. Quizá yo diga algo aquí y usted diga, Madeleine, así no es. Yo creo que es así. Vamos a escucharlo. Amén. Porque la idea es que aprendamos. Y ahí está la tarea. Mencione alguna de las persecuciones que ha sufrido la Biblia a lo largo de la historia. Eso lo encuentra usted en Historia Universal. Búsquelo, que usted lo va a encontrar. ¿Cómo está conformada la Biblia? Ustedes aquí han hecho muchas competencias. Así que ustedes saben cómo está conformada, cuántos libros, cuáles son aquellos, los otros. Yo quiero que aquí ustedes lo puedan hacer y traer. Tercera tarea. ¿En qué idioma fue originalmente escrita la Biblia? Si usted sabe eso, anótelo por allí. No fue en un idioma, fue en 300. Usted es el que va a saber ahí. ¿Y qué son los libros apócrifos? ¿Por qué les mando hacer esta tarea, esta cuarta pregunta? Porque usted tiene que saber qué es libros apócrifos y por qué no fueron aceptados en el canon bíblico. Amén. Y así usted está conociendo la doctrina sana, pero también va a ir conociendo y despegando ciertas dudas para que nadie lo venga a enredar. Amén. ¿Estamos todos listos? Yo quiero que usted levante su mano y le diga al Señor, Señor, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por enseñarme.